Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, y 3 días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Esto es palabra de Dios. Palabras del Santo Padre. Hoy en día la palabra servicio parece un poco descolorida, desgastada por el uso. Pero en el Evangelio tiene un significado preciso y concreto. Servir no es una expresión de cortesía, es hacer como Jesús, que, resumiendo su vida en pocas palabras, dijo que había venido, no a ser servido, sino a servir. Así dijo el Señor. Por eso, si queremos seguir a Jesús, debemos recorrer el camino que Él mismo ha trazado, el camino del servicio. Jesús abraza a ese niño y dice que quien recibe a un pequeño, a un niño, lo recibe a Él. Esto es, en primer lugar, a quien servir, a los que necesitan recibir y no tienen nada que devolver. Servir a los que necesitan recibir y no tienen para devolver. Acogiendo a los que están en los márgenes, desatendidos, acogemos a Jesús, porque Él está ahí. Preguntémonos: ¿yo, que sigo a Jesús, me intereso por los más abandonados? ¿O, como los discípulos aquel día, busco la gratificación personal? ¿Entiendo la vida como una competición para abrirme un hueco a costa de los demás, o creo que sobresalir es servir? Y, concretamente, ¿dedico tiempo a algún pequeño, a una persona que no tiene medios para corresponder? ¿Me ocupo de alguien que no puede devolverme el favor, o solo de mis familiares y amigos? Queridos hermanos y hermanas, qué alegría estar aquí con ustedes nuevamente. Hoy quiero reflexionar sobre un pasaje del Evangelio que, aunque tiene más de 2000 años, nos sigue hablando directamente, incluso en nuestra vida moderna. Este Evangelio de Marcos nos lleva a un momento íntimo entre Jesús y sus discípulos, y estoy seguro de que podemos sacar grandes lecciones que aplican a lo que vivimos hoy, en este mundo tan frenético y lleno de desafíos. El anuncio del sufrimiento y la resurrección. Jesús está caminando con sus discípulos por Galilea, y les dice algo que para ellos es difícil de entender: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, y 3 días después de muerto, resucitará. Ahora bien, pensemos en esto por un momento. Jesús, su Maestro, el Mesías que esperaban para liberarlos, les está diciendo que va a sufrir, que va a morir. Es algo que va en contra de sus expectativas. Ellos esperaban un rey poderoso que iba a restaurar el reino de Israel de forma gloriosa y sin oposición. Pero Jesús les habla de sufrimiento y muerte. Y no es que se les pasara por alto el detalle de la resurrección. Lo que pasa es que el concepto de un Mesías sufriente y resucitado era completamente nuevo para ellos. Y, muchas veces, lo es para nosotros también. En un mundo como el actual, donde la gente busca la comodidad, el éxito inmediato y las respuestas fáciles, hablar de sufrimiento y sacrificio puede parecer fuera de lugar. Pero no lo es. Pensemos en la pandemia que vivimos hace poco tiempo. Nos enfrentamos a una situación de incertidumbre, miedo y, sí, mucho sufrimiento. Pero en medio de todo eso, también hubo historias de resurrección, de personas que encontraron maneras de ayudar a los demás, que salieron de su zona de confort para servir, para tender la mano.
Lo que Jesús nos dice hoy es que en el dolor y el sacrificio, también hay un camino hacia la vida, hacia una nueva forma de ser. El miedo a preguntar. El Evangelio dice que los discípulos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. ¡Qué curioso! Aquí están los discípulos, que han estado caminando con Jesús, viéndolo hacer milagros, enseñando con autoridad, y sin embargo, tienen miedo de preguntarle cuando no entienden algo. ¿No les suena familiar? Hoy en día, muchos de nosotros sentimos ese mismo miedo. Nos da miedo admitir que no lo sabemos todo, que estamos confundidos, o que necesitamos ayuda. Nos da miedo mostrarnos vulnerables. Un ejemplo reciente lo vemos en las conversaciones sobre salud mental. Durante mucho tiempo, la gente ha tenido miedo de hablar de sus luchas internas, temiendo ser juzgada o malentendida. Pero, gracias a Dios, en los últimos años hemos visto figuras públicas, como atletas y artistas, hablando abiertamente de sus propios desafíos con la ansiedad, la depresión y otros problemas. Eso nos recuerda que no debemos tener miedo de acercarnos a Jesús, de hacerle preguntas, de buscar consuelo y claridad cuando estamos perdidos. Si te sientes así, confundido, inseguro o incluso asustado, no tengas miedo de pedir ayuda, de abrir tu corazón en oración o de buscar a alguien que te acompañe en tu proceso. Jesús está siempre dispuesto a escucharnos y guiarnos, incluso cuando no entendemos todo lo que sucede en nuestra vida. La verdadera grandeza. Luego llegamos al segundo gran tema de este Evangelio. Jesús les pregunta a sus discípulos de qué discutían en el camino, pero ellos se quedan callados. ¿Por qué? Porque habían estado discutiendo sobre quién era el más importante. ¡Qué ironía! Jesús acaba de hablarles de su sufrimiento y muerte, y ellos estaban preocupados por ver quién ocuparía el primer lugar. Es una situación que parece cómica, pero si somos honestos, ¿cuántas veces hemos caído en lo mismo? En nuestra sociedad actual, estamos obsesionados con ser los primeros, el primero en la fila, el primero en obtener un ascenso, el primero en conseguir más me gusta o seguidores en las redes sociales. La cultura de hoy a menudo nos empuja a buscar la grandeza en términos de éxito, poder y reconocimiento. Pero Jesús les da la vuelta a esta idea. Dice, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Esto es revolucionario. Lo que Jesús está diciendo es que la verdadera grandeza no se mide por cuántas personas nos sirven a nosotros, sino por cuántas personas servimos nosotros. Un ejemplo actual de este tipo de servicio lo encontramos en personas como Marcus Rashford, un futbolista inglés que, durante la pandemia, usó su plataforma para abogar por los niños necesitados en su país. Rashford, en lugar de usar su fama para su propio beneficio, se puso al servicio de los demás, luchando para que esos niños recibieran comidas gratuitas. Este es el tipo de grandeza que Jesús nos llama a buscar, una grandeza basada en el servicio, en el cuidado por los demás, especialmente por los más vulnerables. Acoger a los pequeños. Finalmente, Jesús hace algo simbólicamente hermoso. Toma a un niño, lo pone en medio de sus discípulos y dice, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. En tiempos de Jesús, los niños no tenían el estatus que tienen hoy. No eran considerados importantes, no tenían poder ni influencia. Sin embargo, Jesús les da una dignidad inmensa, diciendo que acoger a uno de estos pequeños es como acogerlo a él mismo. Hoy en día, esta enseñanza sigue siendo extremadamente relevante. No se trata solo de niños, sino de cualquier persona vulnerable o marginada en nuestra sociedad. Piense en los inmigrantes, en los refugiados, en las personas que luchan con la pobreza o el abandono. Cada vez que acogemos a alguien que es considerado menos en los ojos del mundo, estamos acogiendo a Jesús mismo. Un ejemplo reciente que nos toca a todos es el tratamiento de los inmigrantes y refugiados en todo el mundo. Las imágenes de niños separados de sus familias o viviendo en condiciones inhumanas nos llaman a preguntarnos, ¿estamos acogiendo a los más pequeños?
¿Estamos abriendo nuestros corazones y nuestras manos a aquellos que necesitan más ayuda? Reflexión final. Hermanos y hermanas, este Evangelio nos desafía a cambiar nuestra manera de pensar. Nos invita a ver el sufrimiento como una oportunidad para el crecimiento, a no tener miedo de buscar respuestas cuando estamos confundidos, a cambiar nuestra idea de lo que significa ser grande, y a acoger a los más pequeños y vulnerables entre nosotros. El mundo de hoy, con todas sus distracciones y tentaciones de poder, éxito y reconocimiento, nos aleja fácilmente de este mensaje. Pero Jesús sigue llamándonos, como lo hizo con sus discípulos, a un camino de humildad, servicio y compasión. Recordemos que la verdadera grandeza no se mide en el éxito material, sino en cuanto amamos y servimos a los demás. Que podamos salir de aquí hoy con un corazón más dispuesto a servir, a acoger y a amar, siguiendo el ejemplo de Jesús, nuestro Señor. Amén.